Buenas noches, mi nombre es Ariane Ureña y estaré hablando del tema 4 de flexión en vigas. ¿A qué llamamos deflexión? Deflexión o el pandeo es el fenómeno que acontece en los elementos esbeltos cuando estos están sometidos a una carga que los comprime y se caracteriza por una deformación, sea elástica o sea plástica, que implica un desplazamiento perpendicular al eje en el que se ejerce la compresión. También vamos a hablar de lo que son las vigas. Las vigas en ingeniería se denominan viga a un elemento constructivo lineal que trabaja principalmente a flexión. Dicha viga es un elemento fundamental en la construcción. El tipo, la calidad y fin de la construcción determinará las medidas materiales de la viga, su capacidad de sostener y contener pesos y tensiones. Existen 14 tipos de vigas, los cuales la iré detallando a través de esta exposición. Estos tipos de vigas se basan en las condiciones de apoyo, la elección de los materiales, los tipos de sección transversal, la geometría y otros factores similares. Tenemos como número 1 la viga universal, que es una de las más utilizadas en la estructura del acero. Los elementos horizontales de esta viga se denominan alas, mientras que el elemento vertical es el alma. Estas vigas se utilizan cuando realizamos cerchas de soportes, críticas o armazones de edificios principales. Tenemos lo que es la viga de la cadera. Esta viga se utiliza en el diseño de la mayoría de los techos. Las vigas de cadera soportan otras vigas de carga que están separadas en ángulos proporcionados. Tenemos la viga en celosía, que es una viga rigidizada por un sistema de tirantes para formar una celosía y un cordón inferior. Esta viga está hecha de secciones de acero o de madera. Se utiliza cuando hay que soportar mucho peso en grandes espacios. Un ejemplo puede ser un edificio industrial. Está la viga de celosías, que no es lo mismo que la viga en celosías. La viga de celosías es una viga en la que el alma tiene piezas diagonales dispuestas en forma de celosía. Estas se fabrican generalmente con hierro o acero. También tenemos lo que es la viga compuesta. Estas se fabrican combinando dos o más materiales de construcción. Las vigas compuestas de acero y hormigón tienen las propiedades inherentes del acero y del hormigón y son del tipo más común de las vigas compuestas. Tenemos la viga fría, que son sistemas de calefacción y refrigeración que se utilizan para en los grandes edificios. Estas tienen intercambiadores de calor sujetos a los techos y cuentan con una serie de tuberías. Estas vigas se caracterizan por ser rentables y fáciles de mantener. No generan ruido, no requieren mucho espacio para su mantenimiento. Tienen algunas desventajas que son que no se pueden utilizar estos sistemas de calefacción en habitaciones con una altura del suelo superior a los 24 metros. Esto porque el aire no va a circular de manera adecuada y hará que el sistema sea ineficaz. Tenemos lo que son la viga en hormigón armado. Son la viga más utilizada actualmente en la construcción. El hormigón armado es ventajoso porque puede soportar grandes esfuerzos de compresión. Estas vigas toman la carga de los muros y losas y la transmiten a los pilares. Las vigas de hormigón armado soportan cargas verticales y horizontales. Se utilizan en la construcción de puentes, de casas, de cimientos y muchas otras estructuras más. Sería imposible construir instalaciones modernas sin el uso de refuerzos. Tenemos lo que son las vigas en acero. Las vigas de acero se clasifican según su sección en vigas en L, vigas en T, canales y secciones de ala ancha. Y estas vigas pueden ser rectas o pueden ser curvas. Algunas ventajas son que los roedores, la termita y eso no pueden atacar esas vigas.
a diferencia de la de madera, que pueden soportar grandes esfuerzos de tracción, por lo que proporcionan una mayor integridad estructural. También son resistentes al fuego y a la corrosión. Estas vigas se utilizan principalmente en la construcción de almacenes, de armazones de casa y estructura de tejados. La viga en madera también tenemos, son soportes estructurales horizontales hechos de madera, obviamente. Estas vigas son habituales en las estructuras de madera, como en las casas residenciales mayormente, que más lo podemos ver. Los productos de ingeniería de la madera tienen mayor resistencia a la torsión y a la deformación, por eso aún se utilizan estas vigas de madera. En comparación con otras vigas, las vigas de madera son más rápidas de montar. También tienen un mejor rendimiento térmico en comparación con otros materiales de construcción. Sin embargo, no se mantienen adecuadamente. Estas vigas son propensas a la putrefacción y a la infestación. O sea, al ser viga de madera pueden infectar la termita y ese tipo de cosas, pueden acabar con ella. También son muy propensas al fuego, que mayormente más que otros materiales. Y son muy típicas en la construcción de casas, construcción de puentes temporales y en la construcción de tejados también. También tenemos lo que son las vigas rectas, que son vigas con un perfil lineal. Estas pueden resistir momentos de flexión y esfuerzos cortantes. Tenemos también lo que son las vigas curvas. Estas tienen un perfil curvo con sus ejes horizontales. Se apoyan en sus extremos y pueden resistir momentos de flexión, fuerzas de corte y fuerza de torsión. Son más comunes en la construcción de edificios y de arcos circulares. En la construcción de balcones también la podemos ver, en la precámara de estructuras como los puentes, etc. Tenemos lo que son puentes de vigas, que consisten en vanos de puente apoyado en pila o estribo en cada extremo. Estos puentes de viga no se transmiten momento los apoyos, por lo que se denominan simplemente apoyados. Los puentes de viga modernos pueden tener la forma de viga de chapa o de cajón. Tenemos lo que es la viga de unión. La viga de unión son vigas horizontales que conectan los pilares. Las vigas o cerchas se utilizan principalmente en los tejados y actúan como vigas de amarre para eliminar la excentricidad de los pilares en la zapata de los cimientos. Tenemos las vigas en voladizo, que son una viga horizontal rígida apoyada a otro extremo, en un solo extremo. Se utilizan en torres, en puentes, edificios, sobre vanos que necesitan permitir un voladizo. Dependen en gran medida de la torsión y el equilibrio rotacional para su estabilidad. También existen otros tipos de vigas, como las vigas fleche, que son híbridas, son de madera y metal al mismo tiempo, generalmente de acero. Tenemos también la viga de soporte, que se utilizan principalmente en ventanales, en balcones, en puentes, y se encargan de redistribuir el peso de cualquier estructura que esté unida a las vigas principales estructurales, sea de la casa o del edificio. Tenemos lo que son las viguetas, que se caracterizan por ser elaboradas a base de acero, madera o concreto, y su función principal es ser soporte o cimiento de pisos superiores. Tenemos los dinteles, cuya función es soportar el vacío de ventanas puertas, por lo que regularmente están a la vista de todos. O sea, todos podemos darnos cuenta de lo que sería un dintel. Tenemos la viga de acero L, que se utilizan en construcciones comerciales, desde los rascacielos hasta un estadio, pero también se puede utilizar en construcciones residenciales también. Tenemos la viga IPE, que son utilizadas en grandes edificios metálicos, sistemas estructurales de gran envergadura como puentes y túneles. Tenemos las vigas IPN. La IPN es una viga de alta resistencia a la fricción, al peso y a los golpes. Es ideal para el soporte de poliplastos en plantas industriales, para grúas.
o tecles y rieles de transporte de carga, inclusive hasta de puentes. Tenemos la viga UPN. Esta se caracteriza por ser un producto laminado, tiene forma de U, su nombre lo dice, y se utiliza este tipo de viga perfecto para la fabricación de estructura de metálica como viga, viguetas, carrocerías, cerchas y canales. Tenemos ya también las vigas HEB, que son un tipo de perfil laminado, cuya sección transversal tiene forma de doble T. Esta se usa para formar los elementos estructurales como los pilotes, la columna, la viga, la puerta, los rieles, los piperrack, etc. Ahora voy a hablar de a qué nosotros llamamos una deflexión en viga. Una deflexión en viga es un movimiento de un punto situado sobre la elástica con respecto a su posición original sin carga. ¿Cuáles son los tipos de deflexión? Bueno, a la hora de llevar a cabo estudio y cálculo de diseño estructural, se puede evaluar la deflexión en dos categorías principales, que son la local y la global. Pero la deflexión como fenómeno puede estudiarse o presentarse de distintas formas. Los tipos de deflexión que pude investigar son el flexional. Este tipo de deflexión, el elemento que vendría siendo la viga, se curva de forma lateral pero sin existir un movimiento de giro en torno al eje longitudinal. Un ejemplo por lo tanto, la sección transversal de dicho elemento se mantiene intacta. Está el tipo torsional, que vendría siendo una rotación de la sección transversal del elemento, o sea, de la viga, en torno al eje longitudinal del elemento o el centro de cualquier sección transversal. Tenemos también lo que sería la flexotorsional, que este tipo de viga sufre cambios, sufre ambos tipos mencionados anteriormente al mismo tiempo, o sea, viene siendo flexional y torsional al mismo tiempo, por lo que la viga se ve flectada y girada al mismo tiempo, no representa cambios en la sección transversal. Y tenemos también la laterotorsional. En estos casos se presenta de manera simultánea una deflexión normal al plano de flexión y un giro alrededor del eje longitudinal del elemento que vendría siendo la viga. Ahora, ¿cuál sería la importancia del control de las deflexiones? Es importante, ya que las deflexiones excesivas de un miembro pueden producir daños en otros miembros estructurales o más frecuentemente en elementos no estructurales como los muros divisorios o acarrear problemas como acumulación de agua en las azoteas, etc. Ahora voy a hablar un poco de lo que serían las causas de la deflexión en viga. Dentro de las causas de la deflexión en viga tenemos lo que son la edad de los pasos elevados, la pérdida de que se acentúan a lo largo de tiempo, pérdida de la fuerza F o de la tensión, deformación plástica del concreto, criterio de diseño de la época que no contemplaron, la saturación vehicular, la rigidez del tablero, la inercia del tablero, está proporcionalmente casi en su totalidad por la viga T invertida, la rigidez a la flexión, que está determinada por el módulo de elasticidad de los materiales y por la inercia de la sección transversal de la viga. La inercia depende mucho más de la altura que la base de la viga, los valores pequeños de inercia resultan en deflexiones considerables. La relación altura-base, que es cercana a 1, cuando lo que se considera normal son valores próximos a 2, en términos de relaciones de rigidez. ¿Cuáles serían las consecuencias de la deflexión? Bueno, es muy importante identificar el tipo de deflexión que afectará en mayor medida a las vigas y a otros elementos estructurales, de manera de aplicar las correcciones necesarias y por lo tanto evitar fallos, ya que la presencia de deflexiones suele causar daños a elementos estructurales continuos y sobre todo a elementos no estructurales como los alicatados, los solados y división interna de los edificios. Ahora voy a hablar de los métodos más usados para calcular la deflexión en viga. Método de doble integración. Ese es el más general para determinar las deflexiones.
Su uso requiere la capacidad de escribir las ecuaciones de los diagramas de fuerza cortante y momento flector y obtener posteriormente las ecuaciones de la dependiente y deflexión de una viga por medio del cálculo integral. También tenemos el método de área de movimiento. La aplicación de este método requiere de el cálculo de área asociada con el diagrama de momento flector de la viga. Si el diagrama consta de forma geométrica sencilla, el método resulta muy fácil de usar. También tenemos el método de los 3 momentos. Con este método se puede analizar una viga sostenida por cualquier número de apoyo. Se puede usar el teorema de los 3 momentos para cualquier combinación de carga. Hasta aquí mi exposición de lo que es el tema de flexión en vigas. Gracias.